Puntero, lo de arriba es puntero. Espérate, ¿cómo así? Eso. Vale. Y esto que nos está compartiendo. Perdona por el retraso. Tú ponte el contador a cero, ¿eh? ¿No? Sí, sí, hombre. Venga, pues empezamos. Yo voy a hablar de teoría de categoría. Bueno, mi objetivo aquí es dar unas cuantas ideas de por qué es importante la teoría de categoría y dar algún tipo de motivación y por qué es la herramienta natural para pensar en ciertos problemas en algunas áreas de las matemáticas. Lo primero, decir que la teoría de categoría, pues, tiene ahí teoría, pues dices, esto va a ser una teoría tochísima, pero en realidad la teoría de categoría es como la teoría de conjuntos, que realmente te da igual, a ti te da igual la teoría de conjuntos, a ti lo que te importa es que, bueno, tú tienes, para empezar tienes una teoría, tienes también, lo puedes usar como fundamento de las matemáticas, pero lo importante de la teoría de conjuntos es la manera en la que tú piensas en los objetos usando la teoría de conjuntos. Por ejemplo, la teoría de conjuntos es muy buena para para modelar, por ejemplo, pues los espacios topológicos, pues te da una manera muy natural de pensarlo. La teoría de categoría, para lo que es útil es para ver la idea general de, en cierto campo, cómo se comportan las cosas de manera, por así decirlo, a vista de pájaro. Entonces, para motivar la introducción de la teoría de categoría, voy a empezar hablando de la topología algebraica, porque la topología algebraica y la geometría algebraica son como los dos campos más gordos donde la teoría de categoría es la manera correcta de pensar en las cosas. Entonces, la topología algebraica se trata de entender los espacios topológicos a través de invariantes algebraicos. Entonces, bueno, pues tenemos los espacios topológicos y, bueno, tenemos aquí esta imagen que te dice homotopía, homología, cohomología, va set, group, vector. Pues estos son, ya os adelanto que estos son nombres de categoría y estos son los nombres de los funtores, que un funtor básicamente es esta transformación, este invariante. Vamos a verlo más concretamente. Todos conocemos el primer grupo de homotopía, el pi1, que tú le das un espacio topológico y eliges un punto en ese espacio y ahora le aplicas el primer grupo de homotopía y lo que te da es un grupo. Entonces, esto es una conservación de la estructura, porque si recordamos, si tú tenías, no solo te mandaba los espacios de cierto tipo, en este caso espacios topológicos con un punto, a grupos, sino que si tú tenías una aplicación continua entre dos espacios topológicos, os acordáis que esto inducía un homomorfismo de grupo y que además lo que había aquí era una conservación de la estructura, porque si tú tenías una aplicación continua de la composición, de la imagen de la composición de las aplicaciones, es la composición de las imágenes. Básicamente, pues eso, tienes espacios topológicos con punto base, primer grupo de homotopía, grupo. Pues la teoría de, la teoría de categoría básicamente es esto. Tienes cosas de un tipo, cosas de otro tipo y una conservación de la estructura. Entonces, estas cosas serían las llamadas categorías y esta conservación de la estructura es lo que llamamos un funtor. Y bueno, luego ya hay más conceptos como transformaciones naturales, que sería como transformaciones entre funtores de diagramas y todo eso, pero que ya no nos interesa y ya es meterse en otros jaleos. Entonces, la teoría de categoría, pues es el lenguaje natural de la topología algebraica. Una categoría que son objetos y morfismos. Ejemplos de estas cosas, pues eso. La categoría de los espacios topológicos. Pues tus objetos son todos los espacios topológicos y tus morfismos son las aplicaciones continuas que hay entre ellos. Y esos morfismos pues se pueden componer y todas esas cosas. Categoría de los conjuntos. Pues tus objetos son los conjuntos, los morfismos son las aplicaciones conjuntistas. Pues casi cualquier cosa que podéis pensar. La categoría de los grupos. Tus objetos son los grupos y los morfismos, los homomorfismos de grupo. Y luego tienes funtores que son morfismos de categoría, son conservaciones de estructura, como he dicho antes.
un funtor es a una categoría básicamente lo que un homomorfismo de grupo es a un grupo. Pues aquí tenemos la categoría esta de los espacios topológicos con aplicaciones continuas, pues, por ejemplo, la homotopía iría, un funtor que iría de top a la categoría de los grupos, top H, los grupos salvo homotopía, top punto, los grupos con punto base, que esto sería, bueno, no, la homotopía sería de espacios topológicos con punto base a grupo. La homología y la cohomología son otros dos invariantes que conocemos de topología algebraica. Estos van de los espacios topológicos a espacios vectoriales o también a grupos o a módulos, depende de cómo los quieras mirar los coeficientes y eso. Bueno, entonces yo ya de categoría ya siento que lo he motivado lo suficiente. Una manera de pensar en una categoría de manera para visualizarlo es en un grafo. Tus vértices serían tu objeto y tus aristas serían tus morfismos. Pues yo qué sé, estos serían grupos y estos serían homomorfismos de grupos. Y si yo tengo la composición de homomorfismos, recordamos que es homomorfismo. Y tendría esta flecha. Entonces, ya que he hablado de categoría, voy a hablar de infinito categoría, que es una generalización de las categorías. Yo cuando fui a hablar con Fernando, lo primero, me dio un artículo que se llamaba, bueno, el objetivo se supone era dar una buena definición de cohomología en infinito categorías. Yo como no tenía ni idea de lo que era un infinito categoría, y pues tuve que ponerme a ello. Entonces voy a intentar contaros lo que he aprendido de esto. Pues básicamente una infinito categoría lo que tratas es de generalizar la noción de categoría, metiendo enemorfismos. Es decir, tus objetos serían tus ceromorfismos, por así decirlo. Pues tienes puntos que son de dimensión cero, pues de ahí el cero. Pues las aristas serían los unomorfismos. Pues en infinito categorías metes 2 morfismos, 3 morfismos, 4 morfismos. Por ejemplo, en la infinito categoría, aquí un ejemplo de un infinito categoría, básicamente pues tendrías estos ceromorfismos, los unomorfismos y el dosmorfismo. Como aquí vemos, los unomorfismos pues tienen un dominio y una llegada, pues el dosmorfismo, su dominio sería este y su llegada sería este. Porque es como que tienes este camino, te lo completas con la composición y lo rellenas. Y haces el triangulito. Pues lo mismo, los 3 morfismos sería, si tú tienes 2 dosmorfismos, bueno, realmente es que tendrías 3 dosmorfismos pegados, pero básicamente sería, 3 morfismos sería, si tuvieras un tetraedro, rellenarlo. Y bueno, y quería explicar cómo una infinito categoría mezcla los conceptos de categoría y homotopía. El diagrama es este. Tienes categoría, tienes el nervio de una categoría que básicamente, aplicarle esta construcción te construye una infinito categoría a partir de la categoría. Las infinito categorías resulta que son conjuntos simpliciales y la parte de la homotopía sería la parte esta de la derecha, donde tienen los espacios topológicos, este funtor, que es el funtor sin, que te lleva a cada espacio topológico a un complejo de Kant, que es como una infinito categoría más fuerte. Bueno, vamos a ver lo primero, que es lo trivial, bueno, cómo se relaciona con las categorías. Bueno, una manera en la que se relaciona es como hemos dicho antes, pues tenemos, bueno, básicamente una infinito categoría si tú te restringes a sus 0 morfismos, y un morfismo es una categoría. Pero vamos a ver lo que es el nervio de una categoría. Entonces yo ahora podría decir, pues un funtor, bla, 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 pero no. Básicamente lo que está diciendo el nervio de una categoría es que extendemos todo lo posible la categoría. Es decir, bueno, como ejemplo, esto mismo. Este sería el nervio de esta categoría. Yo tengo una categoría y siempre que yo tenga un triángulo, le meto un dosmorfismo. Si ahora ahí me queda, al transmeterle todos los dosmorfismos, tengo un tetraedro vacío, le meto un tresmorfismo ahí dentro. Si ahora si puedo, meto un morfismo, básicamente. Y así me creo el nervio de la categoría. Por ejemplo, pues aquí, tengo aquí 4 cosas. Bueno, esta imagen va al revés, primero va esta. Pero eso, le metes aquí los 2 morfismos y una vez tienes todos los dos morfismos, le metes un 3 morfismo y así seguirías. Pues bueno, esa es la parte de categoría, nervio, infinito categoría. Y ahora la otra parte, que es la de homotopía, que esto ya es más, tiene quizá más cosas. Para motivar esto, quiero ver también un ejemplo de
otra razón por la que surge la teoría de infinito categorías, dando un problema. Las componentes conexas por camino es un funtor de los espacios topológicos a los conjuntos. A cada espacio topológico le asocia el conjunto de sus componentes conexas por camino. Pues el cero grupo de homotopía, el pi sub 0, bla, bla, bla. Luego tenemos el grupoide fundamental, que el grupoide fundamental es un funtor de top a la categoría de los grupoides. Un grupoide básicamente es una categoría en la que todos sus morfismos son isomorfismos. Que eso lo que quiere decir, bueno, eso pues es un grafo que es una generación de un grupo. No me hagáis caso. Básicamente esto combina la información del pi sub 0 y pi sub 1, porque a cada espacio le asocia el grupoide cuyos objetos son los puntos del espacio y los morfismos son las clases de homotopía de caminos entre ellos. Entonces la información del pi sub 0 sería como si te piensas tu categoría como tu grafo, las componentes conexas del grafo tendrían la información del pi sub 0, y ahora si quieres verte el pi sub 1 de tu espacio topológico en un punto, te vas a la imagen por el funtor de ese punto y te restringes a los automorfismos que tienes, y eso te da el pi sub 1. Pues el problema es diseñar un invariante categórico que contenga información sobre todos los grupos de homotopía de un espacio. Y la solución son las infinito categorías. Una infinito categoría, pues, una definición que es lo mismo, es un conjunto simplicial que satisface la condición débil de extensión de Kant. La condición débil de extensión de Kant, básicamente lo que te está diciendo es lo que yo decía antes de que si tienes la palabra en inglés es horn, que sería como cuerno, básicamente que si tienes como que puedes rellenar morfismos, te está diciendo esta condición. Si puedes rellenar morfismos en tu cosa, pues en tu conjunto simplicial tienes una infinito categoría. Bueno, aquí lo que voy a tratar va a ser de hablar de lo que es un conjunto simplicial para poder definir la infinito categoría de esta manera. Para cada n yo puedo pensar en el conjunto ordenado del 0 al n. Categóricamente, básicamente sería esto, tendrías estos objetos y estas flechas, y bueno, las flechas triviales, las flechas que no están en el dibujo, que son las composiciones de flechas, que las omito porque, bueno, pues yo qué sé, si tienes I y J, hay una única flecha de J a I si es menor que J, menor o igual. Pues la categoría simplicial, los objetos serían estos conjuntos ordenados y los morfismos serían los funtores covariantes. ¿Esto qué está diciendo? Un funtor covariante, básicamente, la palabra covariante lo que está diciendo es que las flechas se conservan. Si fuera contravariante, sería como que las flechas dan la vuelta. Por ejemplo, la homología es contravariante. La cohomología seguro que es contravariante, porque si tú tienes una flecha de un espacio a otro, la cohomología invierte el sentido de la flecha. Pues básicamente esto lo que está diciendo en lenguaje de teoría de conjuntos es, yo tengo los conjuntos del 0 al n para todo n, y un funtor covariante sería una aplicación débilmente creciente, porque conserva la dirección de las flechas. En esta categoría de la categoría simplicial tengo dos tipos de morfismos especiales, que son los morfismos cara y los morfismos de generación, que básicamente lo que están haciendo es esto. Pues el morfismo cara te está introduciendo tu símplice así abstracto visto como un conjunto ordenado, te lo está introduciendo de alguna manera en uno más grande. Y el morfismo de generación te está quitando vértices. Es muy fácil ver que todo morfismo es composición de morfismos cara y morfismos de generación, porque básicamente tú lo que haces, primero te lo subes a uno de suficiente dimensión y luego vas recortando. Y bueno, con que uno lo piense un poco es muy fácil la demostración. Y también tienes estas relaciones entre morfismos, que bueno, no nos importa cuáles sean, solo que para hacer el énfasis en que tienes relaciones. Y como que estos morfismos te generan la categoría simplicial. Un conjunto simplicial es un funtor de esto a esto. Bueno, un funtor, hemos dicho que es una conservación de la estructura. Entonces, realmente un funtor lo que nos está dando es un dibujo de tu categoría simplicial en otra categoría. Claro, en el sentido de que vas a tener entonces en tu categoría C algo con la misma estructura que la que tiene la categoría simplicial. El OPS lo que está diciendo es que el funtor es contravariante, es decir, que cambia la dirección de la flecha, y bueno, ahí no va a C porque
C es una categoría cualquiera, sería objeto simplicial. Cuando hablamos de conjunto simplicial, eso es la categoría de los conjuntos. Por ejemplo, un ejemplo de conjunto singular, de conjunto simplicial es el conjunto singular, que os sonará a todos los que sepáis lo que es la homología singular. Básicamente tú tienes tu espacio X y te miras todas las aplicaciones de un punto en el espacio, de un 1 símplice en el espacio, de un 2 símplice, un 3 símplice. Esto visto como objetos geométricos. Y tiene morfismos y básicamente estas cosas se relacionan a través de los bordes. Pues esto estaría representado por los morfismos cara y los morfismos de generación y básicamente te está diciendo, un conjunto simplicial lo que te está diciendo es, yo tengo una serie de conjuntos desde C sub 0 hasta C sub n, bueno, hasta el infinito, y tengo ciertas relaciones entre ellos que son precisamente estas relaciones, básicamente. Esto, el N-simplice estándar es, básicamente, lo único que está diciendo esto es que es una manera de formalizar lo que es un simplice, ya está. El borde, básicamente, pues esto te está formalizando lo que es el borde y el horn es el cuerno que hablaba antes, que básicamente sería eso, que tienes como, igual que antes teníamos los dos morfismos y nos faltaba la composición y luego rellenar, pues esto generalizado en dimensiones. Cada espacio topológico, bueno, esto vendrá al caso ahora, para decir la propiedad de extensión de Kant. Bueno, resulta que cada espacio topológico determina un conjunto simplicial, pues básicamente una construcción muy parecida a la que se hace en homología singular. A cada objeto de esto le asocian las funciones continuas que van desde el símplice así, visto de forma geométrica, al espacio X. Y bueno, las funciones pues con la composición, el alfa esto sería una aplicación inducida entre los símplices. Bueno, básicamente lo que tiene que salir, lo que a uno primero se le ocurre, que es natural. Bueno, el teorema es que los grupos de homotopía de tu espacio topológico X se pueden reconstruir a partir de la categoría singular de X. Y Kant dice, pues de hecho esto sirve para cualquier conjunto simplicial que satisfaga la condición 1, que es la condición de extensión de Kant, y luego está la 2, que es la condición débil de extensión de Kant, que lo único que cambia es que estos pasan de ser mayor o iguales, pues tienes algo más débil. Básicamente lo que está diciendo la condición es lo que he dicho antes. Si tú tienes en tu categoría pues estructuras como los conectos y los símplices rellenos, básicamente que puedes siempre extenderlo. Si siempre puedes extenderlo, pues tienes una categoría simplicial. Esto parece que está repetido. Y bueno, pues ya tendríamos el dibujo el dibujo completo de lo que tenemos. Tenemos una categoría que a través del nervio es lo llamamos una infinito categoría, que son conjuntos simpliciales, que una infinito categoría es la que cumple la condición débil de extensión de Kant, que es la condición 2, los complejos de Kant, los que cumplen la condición 1, y los espacios topológicos se relacionan a través del funtor sin con esto. Y pues ya estaría. Eso es todo. Y entonces, ¿cómo hacer homología en infinito categoría? Vale, básicamente la cohomología es un funtor que no sé, es que es bastante complicado. Es un funtor y lo que te creas es tus... No, a un sistema natural de. Un sistema natural es que es otro funtor, tienes un montón de funtores y de transformaciones naturales y ahora mismo sinceramente no sabría decirte exactamente cómo es. Yo me puse a leerme el paper que me mandó él, llegué a entender lo que era la cohomología, pero luego a la hora de demostrar propiedades de cohomología y eso, para hacer cosas interesantes tenías que saber lo que eran ya transformaciones naturales y eso, y como al momento no lo manejaba, pues dije, esto primero voy a aprender bien lo que es una infinito categoría y todo este rollo. ¿Podría repetir cómo se realiza el concepto de morfismo en la dimensión? Que no me entera muy bien. O sea, yo tengo, por ejemplo, tres
tres elementos de la categoría, ¿no? ¿Cómo se define un homomorfismo? Si tú tienes tres elementos, bueno, un domorfismo con, sí, con tres elementos. Básicamente así, imagínate que tienes estos tres elementos y tú tienes que tener unomorfismos entre ellos, porque un domorfismo va de un homomorfismo a otro. Entonces, básicamente, si tú tienes esto y esto, para empezar tienes la composición de ellos, que esto sería como tu cuerno, que yo decía antes, tienes la composición de ellos, pues te lo rellenas. Lo estás pensando de manera abstracta. Simplemente me digo que de manera abstracta digo, vale, pues me creo un domorfismo y digo que esta cosa va de aquí a aquí. Vale, pero no hay no hay una operación entre los No, es abstracto todo. la flecha de la flecha a la flecha. Sí, la dos flechas que va de la una flecha hasta una flecha, y la llamo así. Y aquí, pregunta, entonces, el negro lo que intenta es como incorporar los diagramas conmutativos en una categoría. Más o menos. Sí, lo que te sí. Diagramas conmutativos quiero decir ya de dimensiones muy grandes que siempre intentando respetar las formas angulares. Sí, 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 sí. Básicamente, si os fijáis, esto se parece mucho a tener no sé cómo se llamaba, un símplice de estos que vemos en topología algebraica, de que te pillas tetraedro, te los juntas con triángulos y todo esto. ¿Y por qué estos puntos se diferencian los infinitos categorías? Porque no tiene por qué cumplir la propiedad de extensión de Kant. Ah, vale, que se te exige que cumpla esa propiedad. Claro, infinito categoría es que cumpla esta, y esto es conjunto de Kant. Y conjunto simplicial cualquiera pues no tiene por qué cumplir ninguna. ¿Otra pregunta? ¿Una pregunta? No sé si está Fernando por aquí. Estoy Fernando, pero no sé si será ella. Ay, que me va a criticar Fernando. Espérate, que a lo mejor no tiene permiso para compartir el vídeo. Dejadme un segundillo que os doy. ¿Ven? Ahora, Fernando, yo creo que ya deberías poder compartir el audio si quieres. Vamos. Ahora. Y espérate, te digamos. Un momento. Hola, buenos días. Hola. Te oigo con la cara de que- No me ve. No, yo creo no yo. Como tilde porque no se pone tilde. Te oigo, pero como muy de lejos. No, no se me oye a mí. Bueno, a ti te escucho mejor. Sí, sí, a mí sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. A ti te escucho bien. Ahí se la escucho como muy lejana. Porque yo estoy lejos del micrófono. Ah, ahora te escucho mejor. Mira, te has acercado. ¿Qué pasa con el micrófono? Nada, Fernando, eso que si querías hacer algún comentario sobre la charla de Jaime o del trabajo que habéis estado haciendo este verano, darle un poquito de feedback a él o contarnos tus impresiones. Bueno, yo le propuse un trabajo que la verdad es que era muy duro y yo veo que Jaime pues, ha avanzado muchísimo el conocimiento de la parte más combinatoria de la topología algebraica, porque los topólogos algebraicos hoy en día ya espacios topológicos de los clásicos no vemos. Y que ha alcanzado una comprensión del tema de las infinitas categorías bueno, que yo creo que es notable, la verdad, le doy la enhorabuena, que no pasa nada por no haber conseguido hacer la cosa concreta que propusimos, eso siempre es un objetivo, ¿no? Que está ahí. Y lo importante es hacer cosas interesantes por el camino. Claro, esto es una iniciación, ¿no? Luego os queda mucho Claro. camino por delante. Pues nada, Fernando, muchas gracias. Y le damos las gracias a Jaime otra vez y otro aplauso Claro, por la charla. a Jaime y a ustedes. Aquí. Hasta luego. Y continuamos en 2 minutitos.
Déjame un segundo, reputado. Uy. Vamos ya. Como se suele decir, viste en el espacio, que llevo prisa. Bueno, pues si queréis, voy sin reloj. ¿Vamos bien, Isa? ¿Tú? Ah, ya no vamos bien, ¿no? Bueno, pues entonces, si queréis, vamos... Perdonad un segundo, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Porque ya llevamos un pelín de retraso. Bueno, pues la siguiente charla, en fin, con donde nos va a exponer el trabajo que ha hecho, va a ser de Alberto Cerezo, y en este caso el título es Representación de Ballestras. Así que, Alberto, cuando tú quieras. Muy bien. Vale. Bien. Me pongo el tiempo. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues como ya adelanta el título, yo de lo que voy a hablar es de la representación de Ballestras. Y bueno, ¿qué es eso? Pues es una técnica que se utiliza en el marco de superficies mínimas, que os recuerdo que son aquellas que tienen curvatura media igual a 0 y que localmente pues tienen un poco esta apariencia como de silla de montar. La idea de la representación de Ballestras es extraer de cada superficie mínima y orientable una variedad que se llama superficie de Riemann, una variedad diferenciable, y también un par de funciones holomorfas que son los datos de Ballestras. La aplicación es ya no solo estudiar superficies mínimas, sino también construir nuevos ejemplos de superficies de este tipo. Entonces, muy rápidamente, a modo de repaso, una superficie, como todos sabemos, es un subconjunto de R3 que localmente se parece a R2. Y esa propiedad de parecerse a R2 se traduce en que hay unas funciones de R2 a S, que están en R3, que se llaman parametrizaciones locales. Esto pues lo conocemos todos y lo he puesto un poco como punto común de partida. Sin embargo, yo voy a utilizar una definición un poquito distinta porque voy a permitir que mi superficie tenga autointersecciones. Esta definición es un poco más estricta. Lo que sí que voy a añadir como hipótesis es que mi superficie sea orientable. Sin embargo, como veremos ya un poco al final, esta condición tampoco es tan importante en el desarrollo, aunque, digamos, para lo que voy a hacer hoy sí. Entonces, el ingrediente fundamental de la representación de Ballestras son las parametrizaciones isotermas. Una parametrización es isoterma si verifica que la norma de las derivadas parciales, que son vectores en R3, pues son iguales y bueno, yo lo igualo también a un término lambda que se lo suele llamar métrica. Por propiedad de parametrización esto es siempre positivo. Y la otra propiedad es que las derivadas parciales sean vectores perpendiculares en todo punto. Aquí os pongo un ejemplito de una parametrización isoterma y un teorema muy guay es que toda superficie, en general, sin ninguna condición, puede ser parametrizada localmente mediante parámetros isotermos. Esto siempre, ¿vale? Ahora voy a pasar ya a la superficie de Riemann. Lo primero que voy a hacer es identificar R2 con C y el par V con U más IV, de forma que si yo tengo una función en R2, pues se define de forma natural en C. Pues resulta que si mi superficie es además orientable, yo no solo puedo parametrizarla con parametrizaciones isotermas, sino que puedo hacer que los cambios de parametrización, que van a ir, normalmente iban de R2 en R2, pues ahora van de C en C por esta identificación, pues además son funciones holomorfas, ¿vale? Esto es una propiedad bastante potente. De hecho, si os fijáis, si habéis estudiado variedades, si yo aquí pusiera R2, pues aquí tendría una variedad diferenciable de dimensión 2. Esa sería la definición. Pues justamente yo defino una superficie de Riemann como una variedad diferenciable compleja de dimensión pues 1, ¿no? Aquí pues habría un 1, ¿no? Entonces ya tengo la primera parte, porque he demostrado que toda superficie orientable admite estructura de superficie de Riemann. Y ahora vamos con el segundo ingrediente, que son los datos de Ballestras. Yo parto de una parametrización isoterma de una superficie mínima. Y a partir de esa parametrización, que bueno, aquí explicito pues las tres funciones coordenadas, x1, x2 y x3, pues yo defino tres funciones complejas, φ1, φ2 y φ3, pues mediante esta derivada, ¿vale? Entonces, resulta que por ser la parametrización isoterma, tengo que la suma de los cuadrados de las φs es igual a 0, pero la suma de la norma de los cuadrados es 2 veces la métrica, que en particular, pues como ya os comenté, es siempre positivo. Resulta además que por ser la superficie mínima, las phi sub j son holomorfas. Y de hecho, yo puedo construir unas unoformas holomorfas. Si no estás familiarizado con las unoformas, pues pensad simplemente que estos son funciones holomorfas y el diferencial de z es porque las unoformas son objetos a los que se le hacen integrales de línea, ¿vale? Un objeto que formalmente pues, se puede integrar así. Entonces tenemos esta propiedad que básicamente lo que nos dice
es que, bueno, las unoformas estas, si le aplicas la parte real, lo que obtienes es como el gradiente de las funciones coordenadas. Entonces, claro, el gradiente de una función coordenada entre un punto y otro, si yo lo integro, pues me sale la función en un punto y una función en el otro. Y de nuevo también, por ser gradientes de una función, pues si yo hago una integral en un camino cerrado, me sale 0, ¿vale? Pues bien, a partir de las unoformas anteriores, yo defino esta función meromorfa. Igual os puede parecer un poco arbitraria, pero no lo es tanto porque con ella se puede obtener directamente el vector normal a la superficie. Así que es una función, digamos, bastante importante. Pues yo cojo esta g, cojo la phi3, la última de las funciones phi, y defino y llamo a ese par datos de Weierstrass. Resulta que por esta propiedad que saqué antes, las funciones, bueno, las unoformas se pueden escribir en función de los datos de Weierstrass y también puedo escribir en función de los datos de Weierstrass la métrica. Como la métrica es positiva, aquí pues, puedo obtener algunas relaciones interesantes entre los ceros y los polos de phi3 y de g. Bien, entonces, como... Uy, que voy muy de tiempo. A modo de resumen, yo he partido de que tenía una superficie mínima y orientable y he obtenido, por una parte, una estructura de superficie de Riemann y por otra parte, unas unoformas, y las unoformas me han dado unos datos de Weierstrass. Además, si os fijáis, yo con los datos de Weierstrass, con las relaciones anteriores obtenía las unoformas y integrando las unoformas recupero la parametrización. O sea, como que con esto que tengo aquí, recupero yo la superficie, tengo la información suficiente. Entonces, una pregunta natural en este punto sería, si yo ahora cojo una superficie de Riemann cualquiera, una unoforma y una función meromorfa definida sobre esa superficie, que no tenga que venir de ninguna superficie, sino que las cojo pues así aleatoriamente, ¿yo con eso podría construir superficies mínimas? Pues la respuesta es que bajo ciertas condiciones sí. Y esta es la técnica pues para construir superficies mínimas. Entonces, este teorema lo que nos dice es, yo tengo pues los ingredientes, ¿no? Los datos de Weierstrass y la superficie de Riemann, defino las unoformas phi1 y phi2, al igual que lo hice antes, ¿no? Digamos, como inspirándome en la diapositiva anterior. Y si ahora se cumplen estas dos condiciones, pues entonces yo puedo definir una función que va de mi superficie de Riemann, que es una variedad en abstracto, a R3, y esa función es una parametrización. La función básicamente, pues, lo que hace es, pues, bueno, voy integrando las unoformas y con eso, pues, voy construyendo la parametrización. Fijaros que estas dos condiciones en realidad son bastante naturales, porque la primera está relacionada con la métrica, que tiene que ser positiva para que una parametrización sea parametrización, así que es una ciencia pues, que es básica, y la otra es básicamente que las integrales no dependan del camino, de forma que esta función pues, esté bien definida, ¿no? Porque yo vaya de un punto P sub 0, que lo cojo como referencia, hasta P, sin, digamos, pues, que la función esté bien definida, ¿no? Que no haya dependencia de esos caminos. Bien. Ahora lo que voy a hacer es un poco construcciones de algunas superficies mínimas. La primera es la superficie de NP, que, bueno, un detallito que quería contar aquí. Si la superficie de Riemann es simplemente convexa, o sea, si no tiene agujeritos ni nada así extraño, pues esta condición se cumple siempre, ¿vale? Imaginad en C, si tenéis una función holomorfa y le hacéis una integral, por el caso más sencillo, el teorema de los residuos, pues esa integral te saldría 0, ¿vale? Entonces, siempre que tenga superficie simplemente con esta propiedad me puedo olvidar. Bueno, esa condición. Pues bien, pasamos a la superficie de NP. Es una superficie pues, de las más sencillitas a la hora de construirlas porque tengo como superficie de Riemann el plano complejo. Aquí tengo mis datos de Weierstrass, que yo pues aquí lo sustituyo, integro, básicamente sigo las instrucciones que me da el teorema y construyo las funciones coordenadas. Aquí tenemos esas funciones coordenadas. Bueno, aquí tenemos algunas vistas de la superficie. Veis que tenemos algunas propiedades de simetría. Esas propiedades de simetría se pueden estudiar directamente haciendo algunos cambios de variable aquí. Es una cosa que la representación de Weierstrass para eso, la verdad que permite trabajar de forma bastante sencilla, ¿no? Al menos así de forma preliminar. Como veis, las superficies tienen autointersecciones. Es una cosa pues, con la que, como dije al principio, pues vamos a contar. Bien, ahora paso al helicoide y catenoide. El helicoide, pues bueno, es una superficie que todos conocemos. Aquí, pues, de nuevo, lo mismo que antes. Tengo C, tengo unos datos de Weierstrass distintos, construyo alguna forma, integro y lo dibujo, ¿no? Fijaros que el helicoide, bueno, supongo que todos pues, lo habéis visto ya, es una superficie que es como una escalera, que va hacia arriba y hacia abajo, como hacia el infinito, y después los escalones, ¿no? Pues como que se extienden horizontalmente. O sea, es una superficie que se extiende en todas las direcciones, ¿vale? Quedaros un poco con esa idea un momento. El catenoide, por otra parte,
es una superficie un poquito más complicada a la hora de, digamos, pues, introducirla porque mi superficie de Riemann ya no es simplemente con esa. Tampoco es muy grave porque como mi espacio como de mi superficie de Riemann es C, pues puedo aplicar el tema de los residuos para ver qué es lo que pasaría con este punto, para estudiar la condición esas dos. La estudio y, bueno, no pasa nada. Puedo representar la superficie, aquí la tenéis y sin problema. Ahora os pongo un detalle, que no sé si alguna vez habéis visto alguna animación de este tipo, y es que resulta que el helicoide y el catenoide son superficies localmente isométricas. Eso significa, intuitivamente, que yo puedo transformar una en otra sin deformarla. Si os fijáis, los cuadraditos que componen, digamos, la superficie, pues ni se estiran ni les ocurre nada extraño durante la transformación. Y esta idea, pues se puede, digamos, ese concepto, pues se puede demostrar de forma bastante sencilla con la representación de Weierstrass, aunque así de primera pues no parezca una cosa evidente, ¿no? Que las dos superficies de hecho pues, se parezcan tanto. Ahora voy a pasar a una superficie que a mí la construcción me gusta mucho porque creo que no requiere muchas herramientas y que sin embargo pues la construcción se hace interesante, que es la superficie de Scherk doblemente periódica, ¿vale? Tiene un nombre así largo. Mi superficie de Riemann ahora va a ser C menos 4 puntos, que justamente esos 4 puntos, pues claro, son los polos de una forma aquí 3. Y aquí pues voy a coger como el plano complejo y señalo esos 4 puntillos, ¿no? Entonces resulta que aquí lo que voy a hacer es ir construyendo la superficie poco a poco, ¿vale? Para que veamos todos cómo va. Yo voy a empezar aquí tengo mi función, yo voy a partir del punto C como punto de referencia y ese punto de referencia va a estar aquí, ¿vale? Aquí lo que voy a ver va a ser la superficie como vista de planta, como vista desde arriba y aquí como en 3D, ¿vale? Entonces, lo primero que hago, como ya digo, voy a empezar a dibujar. Primero voy a dibujar el círculo este, ¿vale? Entonces, esa región pues la dibujo. Yo veo que me sale como una silla de montar que se extiende hasta el infinito arriba y abajo y pues visto desde arriba es como un cuadrado. Digo, vale, pues ahora vamos al conjunto complementario, vamos a ver lo que ocurre fuera del círculo. Pues lo que hago es, con una integral, me voy a el x de infinito, ¿vale? Yo estaba x de 0 sería este punto, o x de infinito pues estaría por aquí, porque la integral converge y no hay problema. Entonces, yo ahora desde el infinito, ¿no? Pues empiezo a integrar con estos puntos de referencia y de nuevo empiezo pues a dibujar y ahora dibujo el punto complementario. Y lo que observo es que me sale otra vez la misma superficie, pero pues trasladada, ¿no? Me sale como en otro sitio porque mi punto ahora de referencia pues, sería este. En principio uno podría pensar que ya he representado todo, porque he representado lo del círculo y lo que está fuera del círculo. Sin embargo, ocurre una cosa muy curiosa. Fijaros que yo he salido de la superficie por este cuadrante, ¿vale? Hice esa integral de línea. Pues ahora lo que voy a hacer es que voy a volver al círculo, solo que por un camino diferente. Voy a volver por aquí desde el infinito, ¿vale? Y ahora fijaros, esa integral, cuando yo la hago, no me lleva aquí, no me lleva a mi punto de partida, sino que me lleva a otro sitio distinto. Esto, fijaros que es un problema, porque lo que me está diciendo es que la imagen del cero está aquí y aquí, así que la función no está bien definida. Aquí algo raro he hecho, pero bueno, vamos a seguir así un poco de forma naive, a ver qué nos ocurre. Pues, como ya digo, pues sigo, estoy otra vez en el cero, pues voy a volver a dibujar. Si estoy otra vez en el cero, pues vuelvo a dibujar el mismo círculo que antes. Me sale la misma superficie, como no puede ser de otra manera, solo que ahora en este punto. Lo interesante es que si hubiera entrado por aquí, pues habría obtenido otra copia en otro sitio y, sorpresa, si hubiera entrado por aquí arriba, pues habría obtenido esta otra copia. Y por eso la superficie es doblemente periódica, porque a medida que yo voy entrando y saliendo del círculo, por distintos cuadrantes es como voy construyendo como todos estos cuadraditos o todas estas sillas de montar. Fijaros que la superficie de Scherk doblemente periódica le ocurre lo mismo. Cada silla de montar se va al infinito hacia arriba y hacia abajo y después se extiende horizontalmente, ¿no? Aquí se puede ver como si fuera una especie de tablero de ajedrez. O sea que se extiende también la superficie en todas las direcciones. Aquí, bueno, comento un poco qué es el problema este, ¿no? Que la imagen del cero no estaba bien definida. ¿Por qué no está bien definida? Pues porque yo he ido muy rápido y no he mirado esta condición. Y resulta que cuando yo hago una integral alrededor del 1, que ha sido eso lo que he hecho, porque he ido al infinito y después he vuelto por aquí, pues resulta que eso no sale cero. Entonces, en principio el teorema no lo podría aplicar. Sin embargo, a mí me gustaría hacerlo porque además me ha salido una superficie. Lo hemos visto todos que eso tenía forma de superficie. Pues la solución pasa por, en vez de tomar mi superficie M como punto de partida, cojo el recubridor universal, que es una superficie de Riemann más grande que incluye infinitas copias de C, unas conectadas con otras.
esa superficie además es simplemente conesa, así que este problema pues me lo quito de en medio. Y además, pues bueno, defino las monoformas y la función meromorfa, pues digamos, en base a, digamos que la defino sobre M' y todo solucionado. Aquí os pongo un ejemplo de recurrido universal típico, que es que S1 no es simplemente con eso, pero si yo cojo infinitas copias de S1 y así intuitivamente las pego unas con otras, pues obtendría un poco como este muelle, ¿no? Que básicamente es R, que sí es simplemente con eso. Aquí os pongo otra superficie de Scherk, esta tiene un único periodo. Es muy parecido, las dos superficies en realidad son bastante parecidas. La construcción es exactamente la misma que os acabo de mostrar y de hecho es que la superficie ocurre que vuelven a ser localmente isométricas, ¿vale? También se puede ver muy rápidamente con la representación de Weierstrass. Y ya por último, a modo ya pues, como, bueno, ya no puedo entrar mucho en detalle, os quería hablar de la superficie de Henberg, que aquí os he dibujado un trocito de esa superficie. Si os fijáis, es una superficie mínima, pero además es una banda de Möbius, o sea, es una superficie mínima no orientable, que la he construido con esta técnica también. Entonces, lo que quería decir con esto es que la condición de la no orientabilidad en realidad tampoco es tan importante, no es esencial para este estudio. Y aquí tenéis la superficie de Chernigach-State, que es una superficie que no se construye a partir de C, sino que su superficie de Riemann es una curva algebraica que es topológicamente pues, homeomorfa a un toro menos un punto. De hecho, si os fijáis, este trocito de superficie que he dibujado, bueno, este dibujo no es mío en realidad, es también homeomorfa a un toro menos un punto, ¿no? Que, digamos, quito el punto este de arriba y como que estiro la superficie un poco hacia abajo, ¿vale? Y, por último, y con esto ya acabo, os quería comentar una cosa. Antes os dije que el helicoide y la superficie de ser doblemente periódica se extendían como en todas las direcciones. Pues en realidad no solo esas dos superficies, sino que todas las que os he mostrado les ocurre lo mismo, se extienden en todas las direcciones, solo que en esas pues se veía más rápidamente, ¿no? Resulta que todos los ejemplos que se conocían de superficies mínimas tenían ese mismo comportamiento. Si uno las dibujaba de forma completa, pues se extendían de esa manera. Entonces, los matemáticos, pues, bueno, los que estaban interesados en estos problemas, pues resulta que creían que eso es una propiedad intrínseca, la superficie mínima, que eso ocurría siempre. Y no fue hasta los años 80 que se demostró que existía una superficie mínima y completa que se podía contener en un semiespacio. O sea, que tenía que haber una dirección en la cual ya la superficie como que no crecía por ahí. Este teorema lo pongo, pues, bueno, primero porque se utiliza la representación de Weierstrass, después porque es un tema bastante importante en esta teoría, y además porque la prueba no es constructiva, o sea, no nos da una superficie explícitamente, porque se basa en un teorema de variable compleja que me dice, hay una función que tiene tal cual propiedad. La prueba, el artículo donde se demuestra esto tiene 2 páginas, o sea que es una prueba cortísima. Lo que pasa es que es muy interesante, de hecho, ha habido varios artículos y digamos que ha generado varias investigaciones. La técnica que se utiliza aquí, de hecho, uno de los artículos de mi tutora, justamente pues va de generalizar un poco el teorema y ya no solo decir que hay una superficie mínima, sino que tiene cierta libertad para elegir una de las funciones coordenadas. O sea que en realidad pues hay varias superficies de este tipo. Y ya con esto pues sí que acabo. ¿El catenoide? Sí. Tampoco cumpliría la condición, ¿no? Porque cuando integras el phi3 alrededor del origen, tampoco te da el integral. Claro, pero es la integral de la parte real. Igual, entonces, claro, por el integral de los residuos te sale, creo que el residuo 2pi. Entonces, como es una muy buena pregunta. Tienes que jugar siempre con que estás con la parte real. De hecho, el motivo por el que... Bueno, es que tampoco se ve aquí muy bien. Si aquí haces un cambio de variable en el catenoide, como que lo puedes relacionar directamente con el helicoide y ves que las dos superficies son la misma menos un factor i. Entonces, son como superficies complementarias en ese estilo, porque con uno tiene la parte real y con otro la parte imaginaria. Por ahí sale también lo de la isometría local. Del último teorema que has comentado, no se conoce entonces ninguna superficie. Se sabe que existe, pero no se conoce ningún ejemplo. Yo juraría que no, si eso que me corrige, ¿sabes? Yo creo que no existe ningún ejemplo así explícito de... No, o sea, que tenga la parametrización explícita, no, porque siempre un proceso, como decía Alberto, de existe una función, paso al límite, pero nunca llegas a ver realmente la parametrización explícita.
claro. Lisa, ¿algo que añadir? Yo pues nada, felicitar a Alberto, porque es verdad que trabaja muy bien, ha hecho un montón de dibujo y de ejemplo y tal, y además está trabajando en muchas más cosas que aquí ya por cuestiones de tiempo pues no ha contado, pero se ha estudiado la evolución del artículo ese que comentaba, de otras generalizaciones de ese teorema, o sea que ha hecho la parte de los ejemplos y también soluciones teóricas. Y yo creo que ha sido un relato muy entretenido. Espero que haya disfrutado, yo estoy muy contenta con cómo ha trabajado. Yo creo que ha aprendido muy bien todo lo que, bueno, los objetivos que habíamos propuesto al principio del programa. Vamos a volver a Rubí a en este caso con Javier Hernández y no sé si lo tienes ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer el traspaso de ¿Tienes que quitarle la CDMI? Sí, este, sí. Sí, pasando a también. Este era, no, ¿este era el pen o era el del mando? Que a veces para mandar. Eso, sí. Vale, pues lo colocamos. Es que no veo nada. Esto va aquí. No, esto va aquí, ¿no? En Sí, este ese sentido, se ¿no? ve. En este sentido, ¿no? La parte, sí, Ahí está, tú que lo ves mejor que yo. Y bueno, si quieres, mira, hazlo tú directamente y así. aquí, ¿no? Sí. Ahí va. ¿Quién era tu tutor, Javier? Francisco. Ah, eso. ¿Qué aparece? Si quieres ponla en la misma. Ahí está. Eso es. Y ahora cambiamos a este. Eso que va. Ay. Ahora, se ha ido para la tontería que voy a darle si quieres control L. ¿Control? Control L sale la pantalla. Ah. Okay. Bueno, sí, claro, Ya está. Déjame un segundo. Bueno, pues entonces seguimos con esta es la cuarta, ¿no? La cuarta charla ya de hoy, ¿no? En este caso la va a dar en este caso Javier Hernández Ibáñez y tiene ese título, número de Ramsey, coloreado de grafos y base de Grosvenor. Nada, Javier, cuando quieras. Vale. Pues eso, voy a hablar sobre números Ramsey, coreógrafos y base de Grosvenor. No es el tema que tenía al principio asignado, porque yo nunca había estudiado sobre bases de Grosvenor, entonces el tiempo que pasé aquí empecé a aprender sobre bases de Grosvenor. Y consideramos que era mejor presentar parte de mi TFG, que es esto, con una nota de base de Grosvenor, que dar una introducción sencilla sobre la base en sí. Así que eso. Para empezar, hablo de correlaciones. Una correlación no es más que una aplicación de un conjunto a otro conjunto, al cual le llamaremos colores a sus elementos. En concreto, voy a trabajar con correlaciones propias, que son correlaciones de la lista de grafos en las que no aparecen triángulos del mismo color. Un ejemplo sencillo son estos, y para contrastar con las correlaciones habituales, en las que se exige que los vértices adyacentes o aristas concurrentes sean de distinto color. Con este tipo de correlación podemos definir una familia de números que se llama número de Ramsey y se define de la siguiente forma. N será el número de Ramsey R3R si N es el menor número de forma que su grafo completo con ese número de vértices no admite una R-correlación propia. Ramsey probó que estos números y una familia mucho más amplia existe. Se conocen cotas recursivas en número de colores, fácilmente se pueden demostrar con herramientas sencillas. Y con esta cota podemos obtener la siguiente cadena de desigualdades. Se puede ver que R3 es 3, R33 está acotado por 6 y R333 está acotado por 17. Siguen estando más relacionados con las correlaciones propias, pues si existe una correlación propia de un grafo completo n de vértices, quiere decir que n es una cota estricta del número R3R. Como ejemplo,
podemos ver la cota R33 está acotada por 6 y como existe una descorrelación propia de K5, sabemos que 5 es una cota estricta, por tanto R33 vale 6. También podemos ver que este número de 17, pues el grafo central es una descorrelación propia de K16. Los grafos que aparecen a los costados son isomorfos a cualquier grafo monocromático del central y se puede ver que ninguno posee triángulos monocromáticos. Por tanto, es una correlación propia. Aunque más adelante vamos a ver cómo podemos demostrarlo de forma sencilla sin tener que comprobar todo. Para ello, vamos a utilizar la estructura de grupo. Vamos a llamar a un subconjunto de un grupo, vamos a llamarle libre de sumas si no existen tres elementos que cumplan, esa igualdad. Si podemos hacer una partición de G estrella, que es el grupo menos el neutro, con este tipo de conjuntos, entonces la llamamos partición libre de sumas. Si tomamos una partición libre de sumas de un grupo y en ese el orden de grupo, podemos utilizar esta partición para producir una ecuación propia. Para ello, etiquetamos los vértices de grafo por los elementos de grupo, damos una ordenación de los elementos de grupo y si dos elementos están en este orden, su arista coloramos del color asociado al conjunto que esté este elemento. Si el grupo fuese aditivo, no sería inverso, sería el opuesto. Y esto asegura que se puede obtener una ecuación propia de grafo. Para un ejemplo muy sencillo de esto, vamos a colorear el K4 a partir de estas dos particiones libres de sumas de los enteros módulo 4. Para eso, la arista 0,1 hacemos la diferencia, da 1, está en el primer conjunto, pues de rojo. La 2 está en el segundo conjunto, pues la cogemos de azul. Y continuamos de esta forma y obtenemos una correlación que es propia. Estas ideas proceden de un artículo del 55 de Greenwood y Gleason, en el cual no emplean grupos para colorear, sino solo cuerpos finitos. En su artículo dan condiciones para producir cotas de los números de Ramsey, piden que -1 sea una potencia résima en el cuerpo de P elementos. Aquí P ellos lo utilizan como una potencia de primo, no como un número primo. Bueno, y esta condición equivale a que R divida a mitad de P-1 cuando P sea impar y además exigen que esta ecuación no tenga soluciones en el cuerpo. Además explican que debido a las cotas que existen de los números de Ramsey, su método es muy limitado. Para ver por qué funciona su método, vamos a dar las siguientes propiedades de este conjunto. Este conjunto de potencias de los elementos de cuerpo. Y se puede suponer que M divida a P-1, pues si no fuese así, lo podemos cambiar por el máximo común divisor entre M y P-1. Este conjunto verifica que es simétrico si solo si el -1 está en él y es libre de sumas si solo si esta ecuación no tiene soluciones no nulas en el cuerpo. Cuando -1 está, esta ecuación tendrá soluciones cuando las tenga esta y viceversa. Ahora, las clases laterales forman una partición de grupo multiplicativo y estas clases o bien son todas libres de sumas o ninguna lo es, y lo mismo para simetría. Estas condiciones se traducen, tal y como explican ellos, cuando -1 está, hace que la partición sea simétrica y cuando P es impar, esto equivale a que R divida a mitad de P-1. Y como -1 está, para que sea libre de sumas, exigimos que esta ecuación no tenga soluciones. Si se cumplen estas dos condiciones, podemos producir ecuaciones propias, como son estos ejemplos. Podemos colorear con 6 colores el grafo de 13 vértices y con esta es el que apareció antes, que coloreamos con 3 colores el grafo de 16 vértices. Estas imágenes las he hecho yo con un programa de SACE en el que implementé este método. Ahora, a veces hay coloraciones que son distintas pero son muy parecidas. Por ejemplo, esta pasamos intercambiando los colores y de esta a esta pasamos intercambiando los elementos de la base. En cambio, otras son muy distintas, como son estas dos. Pues esta tiene 3 colores de cada y esta tiene 4 rojos y 2 azules. De esta forma podemos dar una relación de equivalencia entre las coloraciones. Y las llamaremos coloraciones isomorfas y básicamente es cuando puedes pasar de una a otra a través de un cambio de una permutación de colores y una permutación de aristas, lo cual se puede escribir con esta condición. Y llamamos a un automorfismo, a un isomorfismo de una coloración en sí misma. El conjunto de todos los automorfismos de una coloración forman un grupo. Ahora, podemos dar más ejemplos. Hemos visto ejemplos en los que calculamos números Ramsey. Utilizando la misma desigualdad anterior, podemos ver que
que el R3-4 está codado por 66 y esto es una, utilizando un método anterior, esto es una cuatricolación propia del CAC41. Por lo tanto, tenemos estas desigualdades. Este número se conocen mejores cotas para él, pero aún está sin conocerse su valor real. También existen, dentro de la familia más amplia de números, están los bicolores, que se pueden definir de forma similar. En vez de restringiendo triángulos, restringimos grafos completos de otro número de vértices. Se conoce una cota recursiva en P más Q, que es esta, y cuando estos dos números son pares, esta cota no es débil, sino que es estricta. De esta forma, podemos acotar el R34 por 10, bueno, estrictamente por 10, por lo tanto es menor o igual que 9, y podemos calcular el R35. Por debajo podemos acotarlo por 14, pues esta es una colación del K13 que no tiene ni triángulos ni K5. Y por arriba también, utilizando desigualdad anterior, lo acotamos por 14. De esta forma podemos calcular este número. Y también podemos calcular este número, pues esta es una correlación de K17 que no tiene, este grafo es isomorfo de los monocromáticos y este no posee ningún K4. Por lo tanto, podemos acotar inferiormente y utilizando desigualdad anterior, superiormente por este, y podemos calcular que es igual a 18. Estos números que he mostrado son de los pocos que se conocen su valor exacto. Y son pocos y son pequeños. Los demás se conocen cotas, pero algunas son muy débiles, que son intervalos muy grandes. Por lo que hemos visto, se puede demostrar un resultado más relación con teoría de números de Schur, que dice que dado un entero m, siempre podemos encontrar otro entero, de forma que si cogemos un p' mayor que dicho entero, la ecuación trinomial siempre no va a tener siempre va a tener soluciones en el cuerpo. En ZP. De hecho, como lo hemos visto, no solo se puede probar para primos, sino para cualquier cuerpo finito. También, con particiones libres de sumas obteníamos colaciones propias. Si utilizamos este tipo de particiones, que se llaman un partido M secciones, que son un conjunto simétrico en el cual podemos encontrar una familia de automorfismos, de forma que las imágenes por dichos automorfismos forman una partición de grupo. Si consigo encontrar una partición de sección, entonces podremos obtener colaciones, utilizando el método anterior, tenemos colaciones en las que los grafos monocromáticos, la colación, cuyo grafos monocromáticos son todos isomorfos entre sí. Un caso particular de esto es el método que he implementado en Gringotti y Gleason, en el que usan los restos de potencias. Y por último, para relacionar lo que he hecho con lo que he estado trabajando aquí en el PI3, se puede, si queremos comparar un número con el número de Ramsey, para ello consideramos su grafo completo y por cada arista consideramos una variable. Luego, por cada par de vértices consideramos este polinomio y por cada 3 vértices este polinomio. Este polinomio, de alguna forma, va a servir para colorear las aristas utilizando las raíces de la unidad. Y este otro, si cogemos una solución de este polinomio, entonces, bueno, una terna que es solución de este polinomio, dos de las variables van a ser distintas entre sí. Lo que nos está diciendo que la correlación asociada, dos de las aristas del triángulo sean distintas, por lo tanto no va a haber triángulos monocromáticos. De esta forma, si calculamos una base de Grotner y es igual a 1, y el 1 está en la base de Grotner, quiere decir que, que no tiene solución este sistema, por lo tanto, no existen colaciones propias y, por lo tanto, tenemos una cota superior del número de Ramsey. En cambio, si el 1 no está en la base de Grotner, quiere decir que existen colaciones propias, entonces en eso será una cota inferior del número de Ramsey. Y con pequeñas variaciones se podría utilizar este método para comparar n con otros números Ramsey simétricos. Estos son parte de las referencias que he utilizado y ya está. Muchas gracias. ¿Se puede calcular a partir de los números de Ramsey el polinomio cromático de un grafo o al revés? No creo, porque, yo creo que no, porque son distintas cosas. El polinomio cromático busca restricciones de adyacencia, vamos, dos vértices adyacentes son de distinto color, y van a estar relacionados con esas colaciones, ¿no?
Pues. Y este, en cambio, para empezar es de aristas y luego no pide esa restricción de adyacencia. Simplemente buscas que eso, que no aparezcan triángulos. Puedes tener dos del mismo color y no hay ningún problema. En principio no tiene mucha relación. Lo de las aristas, Sí, pero... Y lo de las dos cosas, o sea, ¿has considerado el número de Ramsey de 2 a n? De 2 a n. Ya claro, tiene la adyacencia. ¿Cómo? El número han puesto R de 2. De 3 a n. 2 a n no. No, porque en el momento que... A ver, porque esos son sencillos serían más sencillos de calcular. Pero... Y esos exactamente... Sí. Quiero decir, depende de otro número. Porque es decir, un 2 al final es que tienes eso, una lista. Quiero decir, en el momento que tienes dos vértices, vas a tener una lista de un color. Por tanto, ya va a ser 2. Quiero decir, vamos, en dos vértices, el R2 al n es siempre 2. Porque en el momento que tengas dos aristas, vas a tener una lista de un color y entonces vas a tener eso. ¿Qué limitaciones tiene el problema, o sea, las bases de Gromner para resolver el problema de encontrar los números de Ramsey? Porque nunca ha cambiado algunos para los cuales no se sabía cuál era. Sí, a ver, quiero decir, primero, utilizar base de Gromner es computacionalmente muy exigente, aparte, si aparecen muchos polinomios, muchas variables. Y básicamente es eso, quiero decir, el problema sería ese. Cuando empieza a ser complicado ya computacionalmente costoso para ¿Cómo? Perdón. Para llegar de empieza a ser costoso computacionalmente. Esto. Es que, a ver, no implemento nada de esto, quiero decir, probé para el caso sencillo y ya está, pero quiero decir, en el momento que crecen las cosas es exigente. Quería simplemente decir que efectivamente la propuesta que yo hice para Pinterest era pensando en un background determinado que evidentemente no todos los graduados entienden y por tanto el trabajo de Javier ha sido entrar acceder al campo que yo le había propuesto, pero relacionarlo con un tema que ilumina muy bien lo que has puesto. Y desde mi punto de vista ha sido sorprendente para mí que pudiera aplicar la base de Gromner para tratar de mejorar cosas de Ramsey. Es un problema muy difícil, como sabéis, el cálculo de la base de Gromner es doblemente exponencial en el número de variables y en el grado, de modo que en general el algoritmo genérico no va a funcionar, pero como ha dicho él, este tipo de ideales asociados a este problema, los ideales generados por los P y J y por los Q y JK, son ideales muy particulares. Entonces yo creo que hay cierta esperanza de que no el algoritmo general de cálculo de base de Gromner, sino un algoritmo específico para este tipo de ideales, quizás pudiera dar mejores cosas en el caso de los pequeños. O sea que, en fin, estoy sorprendido de que se puedan aplicar la base de Gromner para resolver, no para resolver, pero para tratar de mejorar las cosas existentes en una manera que, como sabéis, al progreso numeroso es un problema extremadamente complejo. Pues muy bien, gracias Paco, y bueno, pues nada, y volvemos, tenemos ahora un pequeño descanso hasta las 12:20 y creo que tenemos previsto hacer una foto. Eso es. Tenemos previsto también hacer una foto, vamos a café y ahora ya vamos a avisar y
y